Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a ver si esto lo podemos fijar ahí. ¿Cómo están? Ya hace varios días que no hacíamos un live, varias semanas, así que estoy muy contenta de volver a estar acá con ustedes. Y veo que ya Katy está conectada, así que la vamos a invitar mientras se conecta un poco más de gente. Hola Ecuador, ¿cómo están? Denme un segundo. Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Espérame un segundo, vamos a... Estaba ahí agarrando el audio. Ahí. ¿Cómo estás? Bien, Andrea, ¿y tú? Te hice trabajar un día de un fin de un feriado. Bueno, pero la ventaja es que estuvimos más tranquilas y, y no Sí, con otro tipo de presión. Ay, exactamente. De hecho, no sé por qué. Mira, estuve perfecto antes de partir y ahora que toqué esto, es medio extraño. Tuve 0 minutos para poder como armar esto porque se cortó la luz hace 10 minutos y volvió hace 3. Entonces, dije cosas yo, que ¿qué hago pasan, sin luz? Entonces empecé a buscar linternas y velas y para poder poner acá dije, no importa, lo vamos a hacer igual. claro. Cosas que pasan de hacer estas cosas en vivo, o las clases de repente. Se cae el Exactamente. internet, o alguna cosa pasa. Así Chicos, que, los que nos están escuchando, ¿nos escuchan bien a los dos? Hoy para que nos comenten. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el tema bien. que vamos a conversar? Hoy día, bueno, Andrea me invitó a presentar Musi, que es un proyecto que estamos elaborando, que nació como idea, lleva muchos años, pero hoy día 2020 se materializó y es una organización que busca promover la accesibilidad universal y la inclusión en su máxima expresión en los museos y espacios culturales, que nos hace falta todavía. Así que para allá vamos. Pero MUSI es museo, yo puse ahí, museografía inclusiva. Sí, es como ¿Y la serie de... qué Sí. es la museografía? Porque uno conoce el museo, pero el concepto museografía, ¿qué es? En palabras simples, hay dos conceptos como clave. Una que es la música de la evolución de los museos. ¿Me escuchas? Ahí, te habías quedado como... Sí. Ahí sí. Es como la parte teórica de la museología, como de la evolución de los museos, que antes eran como más de estos museos de coleccionistas y han ido evolucionando en el tiempo, y la museografía es como la parte física, lo que uno ve, los paneles, eh, todo lo que uno puede ver y tocar en algunos casos en un museo, ¿ya? Es la estructura misma del museo y los elementos que nos permiten conocer de lo que se está hablando. Entonces, en este caso, ¿por qué museografía? Porque nosotros nos abocamos a que el espacio por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los paneles informativos, las maquetas, los dioramas, los videos, todo eso sea inclusivo, ya como esa parte física. Los dioramas. Yo ayer, debo decirte algo, ayer ¿Mm? descubrí lo que era un diorama, haciendo una clase Ah, con mi hijo. sí, sabes que son un elemento súper didáctico y estuvieron como de moda, bueno, hace unas varias décadas atrás y ahora como que Claro, están volviendo, sí. Y son bonitos, increíble. es como un arte hacer un diorama. Y de hecho tenemos uno por hacer de la vida del lobo.
Sí, es Oye, precioso. pero ¿por qué, Katy, llegas a este mundo? ¿Por qué, a ver, primero, qué es lo que eres tú de profesión? Bueno, voy a hacer aquí una breve presentación para los que se están uniendo. Yo de Exactamente, profesión para los soy que no te historiadora, conocen finalmente. claro. Yo soy historiadora de profesión. Soy licenciada en historia con mención en gestión y administración sociocultural. Ese es ¿Ya? como el título. El, y bueno, yo siempre me interesé por la historia, en verdad. Me encanta la investigación. Ese es como mi fuerte. Y por las cosas de la vida, siempre fui usuario de museos. Desde pequeña me llevaban mis papás, después empecé yo sola, con amigos. Eh, y cuando estudié historia y vi que tenían esta línea como de gestión cultural, dije, ya, esto es lo mío. Y en esa rama te pasa mucho lo que es patrimonio, cómo hacer proyectos culturales y museos. Y entonces ahí fui poco a poco interiorizándome, pero ya desde el otro lado, no como usuaria, sino ya como trabajadora de museo. Sí, ese es Perfecto. un poco. Y Y, sí, y dime, pregunta. trabajaste, pues yo te conocí a ti en el Museo San Francisco. Me acuerdo cuando tú organizaste un hermoso congreso, seminario en realidad, sobre temas de cultura inclusiva, museos inclusivos, que creo que en Sí. Chile fue la primera vez que se hablaba del tema, que fue hace poquito, no debe haber sido más allá del año pasado o el año antepasado. Fue el 2018 que hicimos ese seminario de turismo e inclusión en espacios culturales en el Museo San Francisco. Así que, bueno, esa vez mandamos muchas invitaciones, pero el tema no estaba tan en boga. De hecho, en Claro. 2018 se puede decir que recién como que hay muchos trabajadores de museos que empezaron a interiorizarse en el tema y ya los últimos 2 años ha sido como un tema fuerte. ¿Ya? Claro. Bueno, este año también el ICOM, que es como la organización que agrupa a los museos en distintos países, el lema justamente de este año fue diversidad e inclusión en museos. Así que esperemos que esto siga en el tiempo, que no nos quedemos solo como en el logo de este año, sino que trabajemos para que sea una realidad en cada Sí, museo. de hecho, el tema de la accesibilidad y la inclusión también van bajando o subiendo, digamos, en realidad no es el concepto bajando, es como bajando es profundizando, pero en realidad subiendo en especificidad cuando los organismos que reúnen a ciertos grupos de interés empiezan a descubrir también la discapacidad, se me sale el aro, me lo voy a sacar. Eh, Mejor, para no estar leseando ahí. Y entonces, probablemente por eso, hace muy poquito, esto ICON, ¿qué es lo que es ICOM? Es, bueno, es como te digo yo, la Organización Mundial de, bueno, agrupa museos y espacios Perfecto, culturales, y uno cuando trabaja en museo, uno puede pertenecer al ICOM como miembro también. perfecto. Pero hay como varias derivaciones, porque está, por ejemplo, bueno, dentro del mundo del museo está como ICOM, como te digo yo, hay derivación en cada país, está SECA, los SECA, que por ejemplo hay SECA LAC, SECA Chile. SECA también es como agrupación de trabajadores de educación de museos. Ese es como Mm. y también uno se puede como ir inscribiendo en estas agrupaciones, pero yo creo que lo positivo, lo más positivo que ha dejado la pandemia por una parte, es que uno, bueno, los museos son todo un microuniverso también. Entonces, también uno trabaja como en el día a día, atendiendo muchos grupos, entonces se te va un poco el día a día en eso. Y ahora con la pandemia que nos obligó a todos como a repensar el qué hacer en todas las áreas, nos hemos conocido más a través de las redes. Entonces se han hecho muchos lazos y muchas redes, muchas asociaciones, webinar, etcétera, en conjunto. Entonces, ahora los trabajadores de museos estamos como más unidos y eso se agradece. Oye, Y Katy, ¿y por qué, en qué minuto de tu vida llegas al tema de la inclusión? Eh, ¿Tú tienes discapacidad? ¿Tienes algún familiar con discapacidad? sí, tengo familia bueno, tenía un tío abuelo que no alcancé a conocer porque
él ya había muerto cuando yo nací, que era sordo. Y tengo una abuela, mi abuela materna es sorda también, pertenece a la comunidad sorda. Entonces, cuando yo empecé a estudiar historia y me fui como metiendo en este mundo de los museos, eh, bueno, primero hice voluntariado en algunos museos, hice algunas prácticas en museos y me daba cuenta que no estaba como muy presente el tema de la inclusión y que tampoco se hacían visitas guiadas en lengua de señas. Entonces, ahí fue como mi primer acercamiento. Yo en forma particular con mi abuela y yo invitaba a grupos de amigos en el Día del Patrimonio o en distintas actividades, invitaba a un grupo y le hacía recorrido en lengua de señas. Y eso lo he hecho en Pero, varios museos, pero así como de manera particular. ¿has visto ese video que salió hace poquito? Que museo. Ay, se te cortó un poco el audio. Ay, parece. Se me conectaron los audios. El bolsillo. Ah, ya, ahora sí. Mira, ahí Ahí nos sí. están mandando saludos, veo a Darío, que tiene Sí, Museo La el Ligua. la Cuba y también tiene un programa inclusivo súper bonito, Sí, que también sí. desde el 2018 empezaron también con ese programa. Así que, Sí, de hecho también está ahí Cristian desde Uruguay. Cristian, digamos, un saludo desde Uruguay, Aguante Bao, Museo de la Ligua. También ahí Bárbara Cunca nos cuenta que el museo, ella fue ya usuaria de silla de rueda eléctrica y o sea, como un scooter en realidad, y lo encontró ah, bastante accesible. Así que muchas gracias. súper. Y, y dime una cosa, ¿has visto ese video que es una mamá ciega con un chico, un hijo, y le describe a través de muchas como histrionismo de qué se trata uno de los cuadros que está en el museo? ¿Lo has visto? Sí, sí, bonito. Y de hecho ahora, no sé si estarán por ahí, pero le aprovecho mandar un saludo a los del Museo Baburitza, que están haciendo Ah, unos podcasts justamente para personas ciegas, como descripción de cuadros, de pintura. ya. Y eso es lo bonito también de la pandemia, que como hemos tenido que estar aquí más metido con lo digital también, hemos visto otras posibilidades, ampliando también los grupos, ¿cierto? Los públicos de los museos. Oye, una pregunta. Yo te escucho un poquito entrecortado desde el comienzo. Yo no sé si es mi internet o es que es así, se está viendo así para afuera. Ya para que sepamos después por el live por si se graba entrecortado. ¿Ya? Ya que nos Em, avisen, yo no me he visto cortado, así que espero que no. Yo, Espero. yo te escucho todo cortado, pero igual te entiendo. Y dime una cosa, ¿pero tú pudiste cuando chica ir con tu abuela a algún museo o esto de los museos ya fue de grande cuando te diste cuenta de que había una brecha para la comunidad sorda o para la comunidad con discapacidad para acceder a información que estaba exhibida en los museos? Cuando chica siempre iba con mi mamá o mi papá, entonces, o era como la salida familiar. Y después, más grande, bueno, yo como siempre veía a mi abuela hablando con señas con los amigos, porque ella igual habla, ella quedó sorda a los 7 años, entonces ella habla como oyente, se le entiende todo y toda la familia se acostumbró a modular con ella. Entonces así nos Perfecto. comunicamos los primos, los tíos, todos. Entonces, cuando fui creciendo y veía, por ejemplo, ahí empecé a acompañar a mi abuela, por ejemplo, al club o a distintos lugares, y ahí veía que ella hablaba con señas, entonces ahí como que fui haciendo el clic. Y después cuando entré a estudiar historia, ahí dije, a ver si en estos lugares hacen algún guiado con lengua de señas. Y ahí fui viendo que no. Y después como que uno si se mete en un tema, de a poquito va también avanzando en otro. Entonces veía, por ejemplo, si habían elementos para personas con discapacidad visual, por ejemplo, de repente veía que las puertas eran muy chiquititas si alguien era usuario de silla de ruedas, y ahí uno empieza como a tomar conciencia. Entonces fue después de más grande que fui como ampliando los temas y me fui dando también de cuenta de todas las barreras que hay. Bueno, antes había mucho más, pero todavía se notan las barreras. Sí. ¿Y tú tienes alguna seña, lengua de señas? Sí, en ¿Nombre? la comunidad
esto es apodo, y yo soy la Katy, me dicen la China. Y mi La abuela, por China. si hay El apodo, alguna, la China. la China, sí, ahí como que uno Mi, se mi, tira se- los... claro, mi Mm, seña es esta, como de ojos. claro, por ejemplo, la gente que tiene ojos claros, sí, muchas veces se le hace así. Sí, sí. Oye, Entonces, ¿y cómo, hay una persona, cómo, Juana, que también es bien conocida porque ella se le hace un así? hoyito aquí y le dicen la Juana. La Sí. Juana, mira. Oye, a ver, tú trabajaste el tema, bueno, patrimonio, temas de patrimonio material, inmaterial, investigación. ¿Cómo te contraste cómo seguiste avanzando una vez que tu abuela ya fuiste consciente que era sorda, entraste a estudiar, eres historiadora, digamos, con un tema de gestión cultural? ¿Cómo aparece este MUSI dentro del foco no sé, ¿son empresas ustedes? ¿Son una organización? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ahora estamos como organización porque empezamos este año y bueno, la idea era tener personalidad jurídica y todo, pero con el tema de la pandemia quedó todo en espera hasta que podamos salir y hacer el papeleo. Pero la idea es constituirnos como empresa, como consultora, porque somos un pequeño grupo ahora, pero todos los que conforman MUSI somos trabajadores de museo, de de distintos lugares, pero hemos trabajado o estamos trabajando en museos. Entonces, cuando termine ¿Y la tú ves? pandemia, ahí tendremos... Ok. sí. ¿Y tú ves un interés entonces por parte de las personas que trabajan en los museos? O no sé cómo se llama el concepto, la palabra correcta para museo, la persona que trabaja en el museo, pero ¿tú ves un interés por acercar el arte, la historia o lo que sea, digamos, a la comunidad con discapacidad? Mira, para ser sincera, por ejemplo, uno de mis primeros voluntariados fue el 2014 en ¿Ya? un museo y no se hablaba mucho del tema, no era como algo tan cotidiano. Ya, como te digo, recién en el 2018 empecé a ver más interés. Por ejemplo, muchas veces yo me ofrecía a ser guiado en distintos lugares y todo, pero a veces no había mucho quórum. Y desde el 2018 en adelante sí. Así que, y este año lo he visto mucho más. Hay como ¿Y qué un... habrá hay cambiado? ¿Qué habrá cambiado el eso. 2018 que de repente empezó este tema a ser más importante? Yo creo que es como, bueno, lo que pasa en todos los temas, en verdad, que son pequeños actores que uno va como, por ejemplo, tú misma, desde Vago Accesibilidad y todo, de distintas áreas, que uno Mm, va como haciendo pequeños trabajos en forma disgregada, pero poco a poco, mm. por ejemplo, en este mismo encuentro, nosotros nos juntamos por Cernatur, porque Cernatur también tiene como una línea de inclusión en museo bueno, y en turismo en general, como turismo Sí, y museos sí, en, Senotur tiene una unidad que está tratando de aglutinar a todos los empresarios y las organizaciones que entregan servicios dentro, digamos, del concepto de turismo. Y claro, nosotros somos y parte, digamos, de esa red. claro, y justamente también uno tiene que pensar que, bueno, nosotros trabajamos con cultura, patrimonio, pero también somos un polo turístico súper importante. O sea, el turista, uno de los lugares donde siempre va es como al museo en distintos países. Entonces, justamente como en esta red, que no me acuerdo si había otro museo, parece que en ese momento no estábamos ahí como yo representando esa vez el San Francisco, me acuerdo, y, y claro, y ahí justamente como uno ve los trabajos por separado y se empieza a crear como esta agrupaciones, Mm. conocerse. Y esto es lo que ha pasado un poco con los museos. Yo creo que este como trabajo por separado muchas veces no nos permitía como generar tanta red. Y los últimos años se ha ido generando esa red, entonces esos pequeños trabajos se van visibilizando y van creando conciencia. Entonces uno va como Claro. concientizando un poco también de la inclusión a través del tiempo y lo que yo veo por lo menos es que sobre todo las nuevas generaciones, los niños también, son mucho Mm. más empáticos, se habla mucho más de la diversidad,
Entonces yo tengo confianza también que las nuevas generaciones van a ser mucho más, no van a tener como rollo con estos temas, sino que es como algo natural, van a ser mucho más empáticos, menos bullying, al menos eso espero, que es lo que siento yo que tienen las nuevas generaciones. Eso es verdad. También tienen mayor acceso a información y probablemente sean más difíciles de llevarlos a un museo por lo mismo. Así que también tiene que haber también un esfuerzo mucho más grande para poder Claro. acceder a toda esa generación. Pero dime una cosa, ¿y cómo hacemos un museo accesible? ¿Desde qué punto de vista lo ves tú? Porque desde BAU, claro, uno podría entender que es físico, pero nosotros entendemos que es mucho más. Pero ¿cómo se hace qué es un museo accesible e inclusivo? ¿La inclusión es solamente de personas con discapacidad? Cuéntame un poco de eso. Bueno, primero cuando uno habla como de inclusión, por lo menos lo que se ha visto como desde la mirada de los trabajadores de museo, principalmente el área educativa, es que estamos siempre como en contacto directo con el público, vemos la inclusión de una manera más amplia, tanto concentrándonos en hacer, por ejemplo, como te decía, museografía o los discursos también que sean más inclusivos, tanto para personas en situación de discapacidad, ya sea, por ejemplo, física, psíquica, como también pensarlo en las personas con una discapacidad temporal. ¿Cuántas veces uno, por ejemplo, yo una vez tuve una lesión en el hombro, andaba con cabestrillo, que no es gran cosa, pero increíble cómo la ciudad se vuelve difícil de transitar. El metro, la micro, etcétera. Cuando alguien, por ejemplo, se dobla un pie o tiene que usar yeso. Entonces también hay situaciones temporales que nos hacen tomar conciencia de lo poco adaptado que están los lugares, para que uno pueda transitar bien, con calidad de vida. Eso por una parte, todo lo que tiene que ver con personas en situación de discapacidad, pero también pensando en la inclusión, por ejemplo, como a nivel socioeconómico. Hay muchos colegios, por ejemplo, poniendo un poco el ejemplo, cuando estaba en el San Francisco, se hizo un programa muy bueno que estaba pensado para traer al museo a niños de muy escasos recursos, que jamás habían podido salir de sus colegios a ninguna visita de ningún lugar porque no tenían recursos. Entonces el museo, Claro. con la ayuda de una fundación, financiaba buses y colaciones y el traslado. Entonces Claro. eso también es una forma de incluir, porque es un público que no puede acceder siempre a estos espacios. Eso por una parte, bueno, embarazada, para adultos mayores. Hay muchos museos, uno, lo hablo como de usuario, de repente si uno quiere ir al museo a leer, a investigar, cuando uno se detiene a ver como cada panel, uno puede estar 1 hora, 2 horas recorriendo el lugar y cansa, igual cansa estar de pie Sí, mucho claro. tiempo. Y a veces Sí, los asientos o los lugares de descanso, o si tenemos suerte, algunos tienen cafetería, otros no, hay que salir del lugar de la museografía para ir a ese espacio. Y a veces se corta ahí porque uno dice, no voy a volver, no sé. Falta como lugares en el mismo museo que tengan espacios de descanso, pensando en la tiene que, embarazada, adulto mayor, tiene que ver como niños con también. el bienestar finalmente, el estar y el bienestar de poder no mirarlo rápido, sino que poder estar y poder apreciar también las obras que hay. Y una cosa, ¿qué museos en Chile están trabajando? No te voy a decir quiénes son accesibles porque es difícil, pero ¿quiénes están trabajando en el tema accesibilidad? Bueno, hay varios, hay saludos a los del al Museo de la Ligua que lo habíamos visto. Sí, la Bueno, Ligua la ahí Museo, trabajando. la Ligua del 2018, ahí nos puede contar Darío también, dejar su experiencia, pero ellos más o menos del 2018 vienen con un trabajo súper fuerte de inclusión y ellos también, lo bueno es que lo piensan como de esta manera global. En el fondo colocar rampas, videos, por ejemplo, que tengan como voz en off, imagen, en lengua de señas. Por ejemplo, ellos también tienen paneles de fácil lectura y también lo piensan desde lo curatorial, que era lo que te decía yo, que también en el discurso a veces uno no es inclusivo.
porque ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, los museos por lo general no tenemos muchos recursos, entonces siempre hay que estar postulando a fondo, a veces uno no queda, no sé. Pero como de área de educación, ¿qué uno puede hacer? Desde el discurso, ser inclusivo. Por ejemplo, yo puedo tener un panel donde se muestre solo la historia política de Chile, ¿ya? Pero en mi discurso, dándonos ciertas libertades, de repente los mediadores de museo, eh, uno de alguna frase o algo, conectamos con la historia de las mujeres, de los niños, de los migrantes. Entonces también en el discurso, aunque no tengamos como la parte física, podemos también hacerlo inclusivo. Por eso igual, en general, si uno no tiene quizás todos los recursos para hacer una museografía inclusiva, es súper importante el rol del educador, porque también desde el discurso podemos hacer inclusión. O sea, Y sí, también, aunque uno no tenga toda la infraestructura, también va mucho en la disposición de uno como trabajador en lo que hace. De repente, ayudar, ser empático, cambia toda la experiencia del usuario. Entonces, que nunca sea una excusa por no tener el espacio accesible, que el lugar se transforme en una mala experiencia para el público. claro, nosotros nos ha tocado como BAU trabajar en dos museos del tema accesibilidad. El primero fue una invitación que nos hizo el Museo de la Memoria, que Sí, se sí, ganó un fondo y ellos hicieron, bueno, trabajaron con Lazarillo, la aplicación Lazarillo, donde iluminaron un recorrido, digamos, a través del museo, a través de los elementos y los hitos más importantes de lo que se trata, digamos. Y hicimos todas unas guías en el piso, todas las guías fototáctiles, toda la información en braille. La verdad es que sí es un trabajo bastante interesante porque se incorpora dentro de la muestra sin ser exclusiva, por así decirlo, que quizás muchas veces yo creo que hoy día se ve que uno arma una muestra y después le coloca el tema de accesibilidad. Por lo tanto, a veces confunde un poco y uno va esperando que el lugar sea accesible en de distintos tipos de discapacidad y tú no logras llegar a la información porque no está internalizado dentro desde la persona que te atiende en el acceso hasta los guías o los mediadores que están dentro de los museos. Y la otra experiencia que nos tocó es en Las Condes, en el Museo de la Chilenidad, que es un proyecto que se iba a hacer este año y se dejó, o sea, está diseñado, está listo para ejecución y se postergó muy al principio de marzo, cuando ya esto se venía difícil. Y ese sí es un museo que fue solicitado de manera inclusiva desde el comienzo. Así que esperamos que algún día eso esté, pero obvio, también le falta la gestión después de las personas, de los mediadores, de los guías y de la administración que entienda también el concepto y le puede sacar partido. Porque, no sé, uno va a Estados Unidos y ve estos grandes museos o pequeños o lugares de sectores de interpretación donde todo es inclusivo desde para que lo entienda un niño pequeño. Entonces, cuando lo entiende un niño, lo pueden entender todos. No sé si te ha pasado un poco eso, un poco Sí, bueno, ahora a veces se piensan también las museografías, justamente los paneles que sean más accesibles o que tengan accesibilidad cognitiva o lectura fácil, como también les llaman, porque la idea es también que lo pueda entender todo el mundo. A veces, bueno, sobre todo uno lo ve como en la museografía más antigua, a veces cuando los museos no han podido renovar sus paneles, por ejemplo, que se ocupa mucho tecnicismo o palabras muy rebuscadas, como estar leyendo un libro docto, que está bien, eso pasa porque, mucho. claro, porque también hay que reconocer que también hay mucha gente que va justamente a estudiar, a aprender, está bien que haya un lenguaje más docto, pero si está eso, también debería estar la alternativa. Por último, jugar con esos dos aspectos. O lo hacemos de lectura fácil o damos alternativas. Lo importante es que Ya. nunca falte. Entonces,
Bueno, lo otro que a veces también pasa mucho es que los extranjeros cuando está solo en español, también, ¿por qué no están en otro idioma, por ejemplo? Claro. Eh, a veces tampoco están en inglés, portugués, que también nos visitan muchos de Brasil, Mm. sobre todo en el ¿Y eso verano. es un tema de costo? ¿Es un tema de... ¿Por qué no se hace? ¿Es un tema de gestión? Bueno, en los museos por lo general, sobre todo los estatales, nunca hay mucho presupuesto, uno siempre está como en la ruleta de los proyectos un poco, Mm. tratando de sacar el museo o por ejemplo, las nuevas muestras eh, a punta de proyectos, de cosas pequeñas, de las voluntades de los demás, hay que trabajar Mm. el doble, etcétera. Pero claro, casi siempre pasa por un tema de costos. Pero aprovechando que tú me habías preguntado también y ligándolo un poco con esto de alguna iniciativa de los museos, bueno, quería también destacar al MAVI, el Museo de Artes Visuales, que Ah, justamente se ¿verdad? Claro. activa, como te decía yo, el Museo Baburitza, que los felicito porque ahora están haciendo como estos podcasts, que en verdad el podcast es súper bueno porque uno puede estar en cualquier lugar, lo escucha y es genial, así que es como para todo tipo público. Y es El fácil, Artequín, y el podcast, disculpa, y el podcast es fácil de adaptarlo a lengua de señas también, sí, sí, porque tú grabas, digamos, el audio y listo. Oye, y el Mavi, bueno, el Mavi también ha trabajado mucho el tema. De hecho, creo que deja un día al mes para que visiten las personas con discapacidad el museo y tienen un tremendo programa también con un montón de actividades. Así que también es un lugar bonito para acceder y para ir. quería destacar también a Artequín, porque la otra vez estábamos conversando con una chica también de educación. Mira, Y también, bueno, también está detenido por el tema de la pandemia, pero ellos, si todo sale bien, dijeron que iban a iniciar un proyecto para que fuera su museo inclusivo y accesible. Así que mis saludos para ellos también. Y bueno, y hay varios que han hecho como pequeñas, por ejemplo, hay algunos que han hecho ciertos recorridos en lengua de señas. Como te digo, a veces son como pequeñas acciones, pero que van sumando. Y claro. en estas como conversaciones, seminarios y todo, se van armando ideas, se van armando proyectos, se va creando conciencia, entonces cada vez más los museos están como más preocupados de ese tema. El Oye, y MIM el también, chileno va, se preocupa que sus ah, paneles ahora claro. sean Sí, 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 el inclusivos MIM también. también. Hay harto, ¿ah? Mm. Si uno se fija, hay harto museo. Lo que pasa es que el chileno, y eso te iba a preguntar ahora, ¿el chileno va a los museos? ¿Va al museo? ¿Tiene Eh, cultura de ir a los museos? y no va. Es Mira, una en pregunta general difícil. el público que más va es el extranjero. Es como Qué heavy. como lo principal, justamente, como te decía yo, el turismo, uno de los puntos turísticos de cada país son los museos. Claro. Entonces, por ejemplo, en la época de vacación, enero, febrero o vacaciones de invierno, uno ve que aumenta mucho el público extranjero. Y el público chileno va, por ejemplo, yo donde trabajo, yo actualmente estoy en Fundación Artesanías de Chile. Y en las tardes va más el chileno, en las tardes, más que en las mañanas. En la mañana es más turístico y en las tardes va más el chileno. Mira. Eh, pero el público turista es más potente, siempre está buscando, por ejemplo, visitas guiadas, va con la intención de estar una hora, 30 minutos o lo que sea con el tiempo para la visita guiada. A veces nos pasa que con el chileno es como no quiero guía, o sea, una vuelta se va, cuesta un poquito a veces más enganchar al chileno. Es un poco más desconfiado a veces cuando uno se acerca, no sé. Pero siempre lo bueno de los museos es que tiene un público fiel. Siempre está como el grupo que siempre uno lo ve, que va a tus talleres, que va a todas tus programaciones, a los lanzamientos. Así que igual se le echa harto de menos al público que siempre va a estos lugares. Mira. Y en este, bueno, y este chileno o este turista extranjero, va gente con discapacidad, se ve gente con discapacidad, independiente, digamos, de que
el museo no tenga a lo mejor un programa, ¿tú ves personas? Siempre he visto poco. Por ejemplo, como te decía yo, esto como no estaba tan en boga años atrás, a veces yo, como yo preguntaba si había alternativa en lengua de señas o algo, porque siempre quería ir con mi abuela, a veces me decían, no, pero ¿para qué si no vienen? Claro, por ejemplo, otra vez escuché el live de Lazarillo y también te hizo como un comentario así, ¿para qué si no se ven? Claro, Claro, obviamente no se van a ver, no van a ir si el lugar no es accesible, porque es como, es una rueda, en el fondo, si alguna vez alguien con X tipo de discapacidad, etcétera, fue al lugar y vio que no era accesible, ¿para qué va a volver? claro, Y en ese sentido, el boca a boca es súper importante. O sea, vaya de lo que uno haga en redes sociales y todo, el boca a boca, ya uno se da cuenta cuando alguien va y después lleva al amigo a los talleres, a los claro. cursos, a las visitas. Es súper importante. Entonces, yo creo que hay que trabajar ahí un poquito esos temas. Pero, por ejemplo, a mí Sí, muchas veces me ha pasado atender a personas sordas, porque como es una discapacidad que no se ve, a veces, por ejemplo, bueno, me ha pasado en distintos lugares. En un lugar que trabajé, el de boletería, me acuerdo, una vez fue y dijo, oye, esas personas yo les digo que no pueden y no pueden tocar eso, y sabes que no porque claro, la persona como estaba lejos de la entrada del museo, le gritaba y no iban a escuchar. Entonces, claro. los declararon como rebeldes. Entonces yo fui, oye, pero no han pensado que pueden ser personas sordas. No, y yo fui, y claro, pero era un grupo de 3 jóvenes sordos. Y ahí después yo le hice la visita. También, por ejemplo, me ha pasado donde trabajo ahora que uno quiere hacer la visita y lo mismo. Por ejemplo, Espérame, me voy a uno, quedar sin batería. Espérame. ah, ya. Sí, como se cortó la luz. Uno le habla, sí, no te preocupes, a todos nos pasa. Entonces uno le habla, por ejemplo, y ahí te das cuenta que la persona es sorda porque no te responde, entonces uno le toca levemente el hombro, y a veces yo mismo te dicen sordo, ay, ya, y me pongo a hablar. O por ejemplo, pero son muy pocas ocasiones. Y otra vez me tocó otro grupo que entró hablando en lengua de señas, entonces ahí yo enganché y les dije si querían una visita en lengua de señas y como que tampoco se lo esperan, entonces igual eso es algo Claro, gratificante. porque, claro, porque a veces, por ahí decía Bárbara, Juncker decía, pero es que la gente no va a los museos, no les interesa. Claro, si tú encuentras un museo, y de repente también ella comentó el Bellas Artes, donde independiente que el acceso sea por atrás, que los grandes museos del mundo los accesos son por atrás, ¿ya? O sea, eso es una realidad, pero es cómo se le expresa al visitante que el acceso es por atrás. Si el acceso por atrás está cochino, como pasa acá, si tienes que pedir permiso, tocar un timbre, claramente es de segunda categoría. Mm, Entonces la gente se siente mal yendo a los museos. Obviamente no es un lugar al cual tú quieras ir con tu familia, si te van a tratar, entre comillas, por no saber de segunda categoría. Entonces, si una persona ciega o, por ejemplo, tener una chapita, a lo mejor el guía que diga, hablo lengua de señas, ya hace que la persona, al ver el icono, digamos, ya va a entender que esa ya. persona sabe lengua de señas sin tener que empezar o cuando uno paga el ticket, tener en la entrada la información o tenemos disponibles en braille, porque no todo el mundo lee braille. Y por último, no sé, o una guía, cosas así, que son tan fáciles de incorporar, pero que muchas veces uno es tan difícil porque uno cree que es un tremendo proyecto y no es tan así. Claro, como te decía yo, a veces uno piensa como en los grandes paneles, grandes cosas, y a veces de repente uno se puede mandar a hacer algo más pequeño, pero un buen informativo. Y a Claro. veces falta mucho. Bueno, en Chile a veces uno va a cualquier servicio y te mandan para allá, para acá, así que es un poco algo cultural también, yo creo, pero Sí. en los museos falta eso, de Y repente es, nos caemos en solo en la información, que entregamos mm, mala información justo en la entrada. Y eso a veces corta mm, todo lo que se puede haber hecho dentro. mm. Y ahora con todo esto del COVID, ¿qué pasa con los museos? ¿Han conversado ustedes dentro de esta comunidad o asociación?
¿Qué pasa con este nuevo tiempo? Eh, ¿Volveremos algún día a los museos? Que yo creo que sí, claramente, pero ¿qué pasa con este tema? Porque las personas con discapacidad, junto, creo yo, con las personas mayores de 70 en Chile, que están encerradas en su casa y no pueden salir, porque no pueden salir, no tienen el acceso al permiso, son por lejos las que más afectadas se han visto en esta situación. Entonces, no sé si quieres conversar algo de eso, a lo mejor comentar algún tema o algo que hayan podido conversar. Sí, o sea, imagínate uno, por ejemplo, yo como mediadora, la base es estar en contacto con el público. Entonces, igual hay que repensar, por ejemplo, cuánto público va a poder acceder, el tema de los colegios. Una gran cantidad cuando hablamos de público chileno, si podemos decir qué público chileno va, la mayoría son de colegio, porque Claro, claro, lo llevan a los espacios. Entonces, igual tienes que pensar que hay colegios con 40, 45, ¿cierto? Por clase, por grupo. claro. Entonces, y ahora que te digan no, una cierta cantidad, depende del espacio, hay museos o salas de exposición súper pequeñas, entonces, Mm. no sé, pensar hacer entrar de a 10 personas, de a 5 personas, cosas que se han hablado a nivel como mundial o generales, por ejemplo, que en todos estos espacios va a tener que existir un flujo constante. No es la idea que alguien, por ejemplo, se quede mucho tiempo en un lugar, sino que hay un flujo constante, ojalá una entrada y salida, porque hay espacios, por ejemplo, como el que estamos nosotros, que tiene solo la entrada y la misma salida. Entonces ahí también vamos a tener Claro. que ver bien qué hacemos. Por ejemplo, Ah, mira, marcar en el piso las distancias, usar mascarilla y el protector facial. Entonces, eso igual, por ejemplo, cuando siempre se habla cuando uno le hace, por ejemplo, un guiado o le habla a una persona sorda, es súper importante la cara, la expresión, enojo, sonrisa, y el pensar estar con una mascarilla normal que te tapa la mitad de la cara es complicado. Se han hecho, cierto, mascarillas especiales que aquí tienen esta parte transparente, pero uno tiene que pensar que es un insumo que tiene que lavar, cambiar constantemente, entonces quizá uno se consiga una, pero después los otros claro. 5 días hay que ocupar otra. Por ejemplo, las personas cuando entren, bueno, hay que echarle esto del gel, ojalá que pisen, o echarle esto ay, se me fue el cuaternario, en los Eso, zapatos. sí. eh, y Pero ¿y un qué tema pasa que, claro, con toda esa gente que toca finalmente? Porque la sí, gracia de algunos museos es poder, no todos, pero poder tocar muchas veces cuando es una claro, discapacidad cognitiva, una discapacidad es un desafío. visual, Por ejemplo, un tremendo el desafío. museo, que yo agradezco que esto esté cambiando, pero el típico lema del museo era el no, 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 porque la gente a veces se burla porque dice, pucha, entro al museo, pero no puedo tocar, los niños dicen, no puedo correr, no puedo hablar, no, no, no. Ah, claro, Eh, no, no, no. ¿Qué puedes hacer? Ver, pero ver sin tocar, así. Entonces, justamente la idea de esta como material inclusivo o materiales didácticos que uno ocupa mucho con los niños sobre todo, es justamente la idea que toquen, que se prueben gorro, depende de la muestra. Entonces, que toquen las lanas, los textiles, etcétera. Y después viene esta pandemia que donde tocar es justamente la amenaza. Entonces, Mm. ¿qué vamos a hacer con los niños, con los materiales didácticos? Sobre todo los materiales que son para personas con alguna discapacidad, todos estos paneles, por ejemplo, que son táctiles. Dímelo a mí. Hacemos todas las pantallas Ah, virtuales, por ejemplo, para ver video, que justamente una de las recomendaciones es que todos estos elementos, por lo menos hasta que no pase bien la pandemia, no se ocupen. mm. Entonces, todo un desafío Bueno, que ahí vamos a está, tener que ojo, repensar. ahí está Lazarillo, 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 acuérdense de Lazarillo, porque finalmente Sí, es un audio, es tu celular, tú recorres y tienes la posibilidad de tenerlo en audio, en lengua de señas, en textos, en lo que quieras, entonces también es una buena, pero bueno, por ejemplo, claro, que, bueno, casi lo hicimos, bueno, un proyecto ahí que no alcanzó a salir, pero claro, Lazarillo en los museos lo bueno es que ellos
en todo el espacio, ¿cierto? Van colocando ciertos dispositivos, entonces la persona se puede mover libremente y en cualquier lugar estar escuchando, saber dónde está. Y claro, vamos a tener que repensar nuevas tecnologías, nuevas formas, repensar esto. quizás que estén con una guía que esté solo que se pueda descargar en el celular, pero tampoco todos tienen internet. Esas son muchas cosas que pensar. Pero Katy, y un museo, una pregunta, un museo no necesariamente tiene que ser bajo techo, ¿no es cierto? O sea, existen museos al aire libre, museos, qué tipo de museos existen? Como para pensar también en la dinámica que se puede dar o lugares que se pueden como promover después. claro, están, por ejemplo, los museos de cielo abierto que le llaman. Por ejemplo, en ¿Ya? San Miguel, ahí uno lo puede ver desde la carretera o cualquier lugar cuando pintan como las fachadas laterales de varios edificios, ¿cierto? Con diversas pinturas, con diversas temáticas. También hay gente que trabaja haciendo recorridos por estos lugares, ¿ya? Claro. Que, bueno, en verdad, todos los recorridos va a haber que repensarlo, la cantidad de público, la distancia. Los museos más tradicionales por lo general están en edificios también tradicionales, que eso también es un desafío para la accesibilidad porque por la ley del Consejo de Monumentos Nacionales de estos espacios, uno no puede colocar ni un clavo extra. Entonces, hay que obtener los permisos. Muchos de estos espacios, como no estaban pensados en el siglo XIX para ser inclusivos, no tienen rampa, entonces muchos tienen escaleras de acceso. Claro. Entonces, cada intervención que uno haga de rampa y todo tiene que ser algo muy delicado y algo que se pueda sacar. Siempre pensando en algo que no quede, por ejemplo, adherido a la pared, sino que sea como un panel, por ejemplo, que se coloque en el piso pero que no se adhiera de ninguna forma. Ahí hay que pensar el doble en todas las cosas porque no se pueden intervenir Mm. mucho. Y los más modernos, que lo bueno es que sí están pensados para intervenirse y que hay muchos que se construyen ya pensados para ser más accesibles o con diseño universal. Mm. Pero la mayoría, como te digo, los más tradicionales están instalados en edificios antiguos, entonces poder intervenirlos siempre es un desafío súper grande. Mm. Poner ascensores, poner baños, cambiar las puertas, ¿no? Es todo un lío. No, o sea, yo, mientras tú hablas, yo estoy tratando de, siempre digo, mis archivos, digamos, que se empiezan como a abrir de a poquito. Y me acuerdo una vez haber ido que no me escuchen, ¿ah? Entre tú y yo, haber ido al Bellas Artes eh, y haber hablado con el arquitecto del Bellas Artes. No, no recuerdo si estaba trabajando yo en el Estado, en Senadis, o ya era consultor, pero me acuerdo que la discusión era el tema del baño, si la puerta abría para adentro o para afuera, algo bien poco importante, digamos, o sea, es muy importante, pero la discusión era muy poco importante porque el edificio no tiene un acceso correcto, es La bien misma criticado el entrada Bellas era, Artes. Hicieron una puerta que tú, no sé, o sea, uno entra al Museo de Bellas Artes, sube las escaleras, pasas el ticket y está esta gran bóveda, digamos, gigante, hermosa, donde están todas las esculturas. Bueno, el baño está ahí. La puerta, tú abres la puerta desde la bóveda, de esta magnificencia y está ahí el baño. Es como, bueno, y no había otro lugar para poner un baño que no fuera en la mitad de la bóveda, en la mitad de este espacio maravilloso. Y me acuerdo que la gran discusión era, bueno, pero si aquí no vienen personas con discapacidad. Entonces, como que tengo que cumplir con la norma, tengo que hacerlo, pero no había una mayor sensibilidad que yo creo que con el tiempo en Chile, que lo mismo que te ha pasado a ti desde el 2018 en adelante, nosotros recién desde el 2016 en adelante tenemos la norma de accesibilidad a edificios de uso público, público-privado que presten un servicio a la comunidad, que tienen que ser accesibles y se tienen que adaptar o se tenían que adaptar. Recién desde ese momento los museos también están, digamos, tienen que adaptarse. Lo que pasa es que, claro, el tema del costo es el problema, pero cuando tú hablas y es lo que nosotros tenemos como esta visión, digamos, de BAU, que es que el diseño no discrimine, es que la estructura o el diseño, por muy antiguo que sea, tiene que haber alguna alternativa
perfecta, no perfecta, imperfecta, pero que exista una política para poder incluir, porque tú podrás no comenzar con lo más caro, que puede ser un ascensor, pero sí puedes comenzar con lo que tú hablaste recién, con el capital humano, con la capacitación, con un guía o con un mediador que sepa identificar a la persona con discapacidad, orientarla, si es que no sabe lengua de señas o si es que no sabe o no quiere atenderla, digamos, a orientarla a otra persona que sí lo puede hacer. Entonces, todavía tenemos un tremendo, tremendo trabajo por delante. Sí, Sí, de por hecho, eso yo creo que ah, Claudio dice, en que Europa con un patrimonio muchísimo más amplio han podido resolver muy bien la accesibilidad. Claro, porque Europa es Europa y tienen tantos años más de que nosotros hablando de accesibilidad y nosotros recién desde el 2010, digamos, o 2008 de la convención hay un tema y allá es algo, ya existe la reconstrucción hace muchos, muchos años, entonces también es diferente. claro, antes que, bueno, como la parte de las preguntas, creo que es súper importante hacer estos live de distintas organizaciones, lugares, porque una nos sirve para concientizar sobre la inclusión y otra para nosotros mismos ir autocapacitándonos en distintos temas. Mm. Nosotros como trabajadores de museo, que es un poco lo que promovemos desde MUSI, es empezar a conocer distintos temas. El otro día tuvimos un live sobre epilepsia, porque también ¿Sobre qué? atendemos tanto al público sobre Sobre epilepsia. epilepsia, ¿ok? Epilepsia. Entonces, ahí también estuvimos con epilepsia y juventud, y ahí nos explicaban en qué consistía, cómo actuar, por ejemplo, si de repente estábamos en una visita y una persona tenía una crisis, y son cosas Mm. importantes que hay que empezar a preguntarse, hay que saber cómo actuar, no entrar en pánico y, no sé, dejar a la persona, sino como decías tú, o sea, si yo no me siento preparado, pero que haya una persona dentro del grupo por lo menos que sí se manejen estos temas y derivarlo a esa persona, igual es importante. O sea, yo creo desde que uno entra, desde el guardia, desde la persona de ventas, del ticket, todos deberían tener nociones o capacitaciones sobre inclusión. Mm. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo me quedé pensando en algunas respuestas que he recibido de algunas personas que me han invitado a revisar las instalaciones y me quedé con una ahí dando vuelta que me pegó la patada así como, bueno, ah, ni lo voy a comentar, ni lo voy a comentar porque hemos revisado bastante. Yo no sé, chicos, si Ya. alguno quiere hacer alguna pregunta, porque ya nos quedan, estaba mirando acá la hora, nos quedan ¿Cuánto queda? como 5 minutos más o menos para que se nos corte. No, se pasó. Eh, sí, se pasó súper rápido. Yo tengo ahí el reloj y nada, yo creo que mientras más hablemos de estos temas, podemos descubrir, podemos conocer. Esto no solamente depende del museo o del Estado o de la universidad, sino que depende de cada una de las personas poder incorporar esta temática desde lo que pueda, lo que quiera y lo que sepa. O Mm, sea, tú, en el caso tuyo y el grupo que está detrás de Musi, poder de alguna manera poner la temática, podrían no ser expertos, pero está la temática, y cada vez más promover para que más ejemplos y más acciones se realicen en los museos. También claro. podrían ser en otras cosas. De hecho, ahora que estoy recordando, nosotros este año, el año pasado, trabajamos con la Universidad Bernardo Higgins en el proyecto de la Ruta Tricahue, que finalmente es acceder a las personas, claro, al aire, al entorno natural, pero a través de la información, de conocer, de explicar de qué se tratan las briófitas en los muros, que son unas plantitas chiquititas que crecen en ese lugar muy especial, o recorrer a lo mejor el, 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 la cordillera a través de estos, de unos, ¿cómo se llaman los de realidad Visual, virtual, estos como visores de estos realidad visuales. virtual, que también son hoy día alternativas para, claro, no es un museo, pero sí es acceder a la información. Y en ese acceso a la información, reducir esa brecha hace que organizaciones como las de ustedes empiecen también a surgir porque hay una necesidad por parte de nosotros o por tu tema, digamos, de haber sido nieta, ser nieta de una abuela
que es sorda y darte cuenta de que este tema no está involucrado, hasta otras personas que también van a tener sus experiencias y lo van a poder incorporar. Claro, Así que es súper sí, interesante. se agradece estos espacios. Ahí no sé si alguno, ¿cómo uno se Sí, puede integrar a los sí, museos? no, Me ya, gusta. sí, no, no, yo no veo más. Ahí, bueno, Bárbara que comentó harto, Claudio, creo que ya no hay más preguntas. No sé todavía si está Súper, muchas ahí. gracias a Darío del Museo de la Ligua también por participar, Sí, que de a poco vamos formando esta red, esta sí, como trabajadores también de la cultura por la inclusión, porque hay muchas empresas, sí, ustedes mismos que trabajan con varias empresas, que han hecho sus espacios más accesibles, pero en mm, cultura todavía nos falta, yo creo que nos falta sí. bastante, así que también Vamos, para vamos ir por ligando, eso. sí, ligando. Bueno, Y bueno, agradecerte los enormemente. trabajadores, todo un mundo aquí en los museos, así que Sí, da para mucho también. sí, es verdad. Oye, agradecerte enormemente entonces este espacio. Volvimos hoy día con los lives, después yo creo que de casi un mes, un poco más, de que no lo habíamos hecho. Nos pegó fuerte esto del COVID. Yo estaba muerta de cansada de todo. Eh, También hay que tener mucha concentración, mucha actividad, así que me dio ese espacio y feliz de haber vuelto contigo, haber compartido y ojalá que podamos después más adelante volver a retomar trabajos y proyectos en conjunto con ustedes. Así que muchas, muchas Sí, gracias. pero cuando esto Bueno, vuelva ya contar, íbamos a tomar los proyectos sí, que quedaron a mitad. sí. Bárbara, De por ahí hecho, nos puede escribir a Musi por interno. De eso te ahí, iba a decir. sí. ¿Cómo te contactan? Porque ahí me están empezando a entrar las consultas. ¿Cómo te Ah, contactan súper. a ti? A través de musi. Puede ser por el mismo Instagram, un mensaje por interno. Tenemos Facebook, Musi Museografía Inclusiva, y también tenemos un correo que es comunicaciones@museografiainclusiva.cl, que lo pueden también escribir directamente. Tenemos página web que es Perfecto, www.museografiainclusiva.cl y abajo dice contacto. Así que ahí ya, también nos pueden perfecto. contactar. Y también, bueno, contarles que nosotros el miércoles de la próxima semana vamos a comenzar con la tercera versión del curso de accesibilidad y diseño universal. Ya vamos en la tercera edición, no lo puedo creer. Y tenemos tres otros cursos ya activados, que uno es de Decreto 50, que es de accesibilidad a la norma chilena. Es el único para Chile, digamos, el resto son internacionales, por así decirlo. Otro que es de turismo accesible, que vamos ya con la segunda versión, y vamos a hacer la primera versión de vivienda, de habitabilidad y vivienda accesible. Espero Súper. que más adelante podamos tener a lo mejor, no sé, si una charla o un pequeño curso a lo mejor de algunas horas de museos. Está en la pauta. Vamos a ir de a poquito subiendo cursos, así que ahí te voy a invitar también para que puedas participar con nosotros. Así que Súper. eso. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. a todos. Sí, Sí, ya se me va a cortar, así que eso sería todo, chicos. Que estén muy bien. Chao, chao. igual, gracias. Chao.